Después de siglos de batallas sangrientas, ciudades y lágrimas irregulares derramadas por victorias y pérdidas, Israel finalmente respira alivio. Los bordes son seguros, los oponentes contenidos. En el trono de David, ahora su heredero está sentado, no solo un sucesor, sino un hombre elegido para una misión divina, el joven Salomón. El imperio está en su esplendor. Las caravanas llenas de oro, sedas y especias exóticas cruzan las carreteras. En Jerusalén, se levanta la obra maestra de una generación, el templo, construido con el cedro más noble del Líbano y cubierto por el oro más puro jamás extraído. Pero detrás de esta grandeza, un veneno silencioso se propaga. Ya no son las espadas de los enemigos que amenazan, sino el orgullo que surge de la abundancia, la corrupción que erosiona los fundamentos de la justicia, la locura que destruye los lazos, los negocios y los destinos. Y luego, una noche, Dios mismo se revela a Salomón con una pregunta directa: pregunta lo que quieras. No llora por riquezas o longevidad. Su solicitud es de sabiduría, un corazón capaz de distinguir lo correcto de lo incorrecto, el sabio del tonto. Y la respuesta divina es inmediata: volveré a ver la sabiduría única, no solo para gobernar, sino para enseñar a tu gente a vivir. Así nació el libro de Proverbios, forjado en el siglo X a.C., en el apogeo de la Edad de Oro de Israel. No como un revoltijo de decir, sino como una guía real para dar forma al carácter, preservar la equidad y llevar a una nación a la plenitud bajo la mirada de Dios. Cada palabra lleva el peso de la experiencia, la aguda observación de la vida y el aliento del Espíritu Santo. No es solo un texto antiguo, es un faro que ilumina los laberintos de la existencia, tanto en esos días como en estos días. Ahora te sumergirás en la historia detrás de Proverbios como nunca antes. Sin rodeos, sin medio palabras. Y te digo que, si sigues hasta el final, tu visión de este libro, e incluso tu propia vida, nunca será la misma. Sí, como yo, crees que estas no son solo páginas amarillas para el tiempo, sino que la voz viva de Dios resuena a través de los siglos, deja tu testimonio ahora mismo. Entra, quiero escuchar la voz de Dios en Proverbios. Y luego, abordamos juntos en este viaje. Jerusalén, siglo XX a.C. El sonido de los martillos en el templo se mezcla con los gritos de los comerciantes y la risa de los niños que corren entre las carpas. Es una era de prosperidad, pero también de trampas. Desde la cima de su palacio, Salomón observa. Él ve grupos jóvenes, sus rostros iluminados por el entusiasmo, pero sus ojos engañan a una profunda inquietud. Él conoce el peligro real. No son ejércitos extranjeros, sino las decisiones equivocadas que se esconden en las esquinas, en conversaciones sospechosas, en promesas tentadoras. Es en este contexto que el rey lo toma. No como un erudito lejano, sino como padre que advierte a su hijo, un líder que protege a su pueblo. Desplanta su pergamino y atrae las primeras cartas, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Justo en las primeras líneas, revela su propósito: transmitir sabiduría, instrucción y discernimiento. Enseña a vivir con justicia, equilibrio y justicia. Transforme el prudente inexperto y profundice el conocimiento de los sabios. Su mensaje es claro: el miedo al Señor es la base de todo conocimiento. Ignorar la sabiduría es elegir la ruina. Pero Salomón no se limita a la teoría. Describe una escena cotidiana, familiar para cualquier mujer joven de la ciudad, la voz seductora de malos compañeros, prometiendo aventuras fáciles, dinero rápido y placeres prohibidos. Ven con nosotros, susurran. Exploremos los ingenuos. Dividiremos el butim. El rey escribe con urgencia, como si pudiera sostener el brazo del lector: no los acompañes. Escapa de esta manera. Tus pasos conducen a la destrucción, y ellos mismos están cavando su propia tumba. De repente, el tono cambia. La sabiduría cobra vida, personificada como una mujer que llora en los cuadrados, en los mercados, en las puertas de la ciudad. Ella grita: ¿cuánto tiempo vas a deleitarte en la ignorancia? Vuelve a mi corrección. Pero hay una advertencia oscura: muchos ya han cerrado los oídos. Cuando llegue la calamidad, buscarán consejos y no encontrarán. El eco de tus malas elecciones se reirá de ellos. El pánico los dominará. El ruin vendrá como un huracán. Incluso lo encontrará, es una promesa, vivirá a sauce de ellos. Por lo tanto, Proverbios 1 no es un mero conjunto de frases antiguas. Es el Gr.
Es un rey y un padre, que llama a su pueblo de la única forma segura, vivir sabiamente, bajo el miedo de Dios. El sol escanea en las colinas de Jerusalén, iluminando el mármol recién aplicado del templo. El sonido de canciones y martillos se fusiona con el zumbido de la ciudad. En el palacio, Salomón reanuda el pergamino. Si antes expuso los peligros de los caminos tortuosos, ahora revela la clave para evitarlos. Buscar la sabiduría como alguien que cava en busca de un tesoro oculto. Él escribe con la autoridad de aquellos que han visto el costo de la tontería de cerca: mi hijo, si acepta mis palabras y mantiene mis mandamientos, si incluye su oído a la sabiduría y aplica su corazón a la comprensión, si llame discernimiento, entonces comprenderá el miedo al Señor y encuentre el conocimiento de Dios. Salomón sabe que esta sabiduría no se compra en los mercados. Es un regalo divino, otorgado a aquellos que lo buscan con sinceridad. Describe sus efectos: Dios protege a los que caminan en integridad, enseña a distinguir lo correcto de lo incorrecto, los justos de lo injusto. Es como si el propio carácter de Dios fuera trasplantado al corazón humano, guiando cada decisión. Pero el rey también conoce los callejones oscuros de Jerusalén, donde los que abandonaron la justicia. Él advierte: la sabiduría te entregará de hombres malvados, aquellos que distorsionan la verdad, que intercambian luz por la oscuridad y se regocijan en el mal. Y no se detenga allí, ella también te protegerá de la seducción engañosa. Aquellos que con dulces palabras te mueven de Dios y te llevarán a caminos que terminan en la muerte. Sus casas están llenas de historias de vidas en ruinas, hombres que nunca han regresado. En contraste, Salomón pinta el retrato de la manera correcta: por lo tanto, caminarás entre los buenos hombres, siguiendo los caminos de los justos. Este es el camino de aquellos que heredan la tierra y viven con seguridad. Y, con la firmeza de un decreto, concluye: la recta habitará la tierra, los justos permanecerán en ella, pero los malvados serán desgarrados como las malas hierbas. En el siguiente silencio, la penalización descansa, pero el mensaje resuena en los tiempos. Que su amor se emborrachó como el mejor de los vinos. ¿Por qué perderse en los brazos alienígenas cuando la casa en sí es un jardín de delicias? ¿Por qué cambiar la seguridad de una casa bendecida por la ilusión de un placer que arde como el fuego y consume, incluso los huesos? Salomón no habla como un moralista lejano, sino como quien sabe el peso de las elecciones. Ha visto a kings derribados por pasiones incontroladas, imperios colapsados por un momento de debilidad. La sabiduría no es una cadena que se encrona, sino una pared que protege. Sigue su rumbo, insiste, porque tus acciones no están ocultas a los ojos del Señor. Cada paso fuera del camino correcto es una invitación al caos. Y luego, como padre que sabe que la mejor lección se muestra, no solo se dice. Salomón describe la belleza del camino recto. La bendición del Señor enriquece y no agrega dolor. No es la riqueza del opresor, manchado de lágrimas alienígenas, sino la prosperidad que fluye como un río tranquilo, regando la tierra sin destruir. Habla de un hombre que no teme las malas noticias, porque su corazón es firme, confiado en el Señor. Un hombre cuyos pasos se ordenan, cuyas palabras se miden, cuyas manos trabajan no solo para acumularse sino para bendecir. Las flores justas como la palmera, crecen como cedro en el Líbano. Incluso en la vejez, da fruto. Incluso bajo el sol abrasador, sus raíces beben aguas profundas. Pero Salomón no engaña: el camino de la sabiduría no está libre de luchas. Hay días en que la justicia parece fallar, en los que los malvados prosperan y las rectas están calumniadas. No indignes por el mal, advierte, ni ha envidiado a los malvados. Su gloria está pasando como la hierba que se marchita al mediodía. Pero el justo hereda la tierra y habita en ella para siempre. La paciencia es tu armadura, integridad, tu escudo. Y cuando la noche se profundiza sobre Jerusalén, cuando se apagan las últimas antorchas y solo permanece el brillo plateado de la luna en los techos, Salomón rueda el pergamino con cuidado. Sus palabras no se resonan de un palacio, sino semillas arrojadas al viento. Él sabe que algunos caerán en suelo pedregoso, otros serán tomados por la brisa. Pero algunos, estos, encontrarán tierras fértiles. Y allí, en el silencio de un corazón atento, brotarán como un árbol plantado junto a cadenas de agua, cuyas hojas no se marchitan y que, con el tiempo, dan fruto. Porque el fruto de los justos es un árbol de la vida, y quien es sabio conquista las almas. El rey se levanta, camina hacia la ventana y mira a la ciudad dormida. Las estrellas pasan luz sobre el firmamento,
como si mantuvieran viejos secretos. Salomón sonríe, no por el poder que tiene, sino por la herencia que deja. No es un legado o ejércitos dorados, sino de palabras que, si se escuchan, transformarán a los hombres comunes en gigantes de integridad. Cierra los ojos y murmullos, como para hablar con Dios mismo, que elijan la vida. Luego, con la quietud de aquellos que cumplieron su deber, borra la última antorcha y deja que la oscuridad involucre la habitación. Afuera, el viento sopla sobre Jerusalén, tomando no solo el aroma de los jardines reales, sino el eco de una sabiduría que cruzará siglos. Y en algún lugar, un joven abre los ojos en medio de la noche, con las palabras de Salomón ardiendo en su pecho como brasas. Se levanta, toma un pergamino en blanco y comienza a escribir, sin saber que, generaciones más tarde, otros leerán sus palabras y tomarán la misma decisión, vivir. Pero pocos se detienen para escuchar. La sabiduría no grita como comerciantes en el mercado, ni se impone como decretos del rey. Ella habla en un tono que solo los corazones despiertos pueden capturar, como el viento que sacude las hojas de los higos al amanecer, persistente como el murmullo de los ríos que cortan la ciudad. ¿Quién es tonto? ¿Quién permanece en su tonto? Ella pregunta, no con desdén, sino con una urgencia que parece provenir de las profundidades de la eternidad. ¿Cuánto tiempo querrá la simplicidad y los burlas la burla? Salomón observa desde el porche del palacio, los dedos todavía manchados con pintura, el pergamino recién ascendido en sus manos. Él ve al joven que casi tropezó anoche, eso a pesar de que ahora camina con pasos más firmes, como si una voz invisible lo retirara, lejos del abismo. El rey sabe que la batalla no solo está en contra de los vicios visibles, sino que contra la ilusión de que el tiempo es infinito, que las elecciones no tienen peso. Por lo tanto, escribe una vez más, como quien planta árboles cuyos frutos solo serán cosechados por nietos que aún no nacen. El miedo al Señor es el principio de la sabiduría, el conocimiento del santo es comprensión. Porque por mí multiplicarán tus días, y se te agregarán años de vida. Si eres sabio, serás sabio contigo mismo. Las palabras caen en el pergamino como semillas en tierra fértil. Estas no son amenazas, sino advertencias tejidas con la misma paciencia que un padre que le enseña a su hijo a sostener la espada por primera vez, que algún día tendrá que luchar solo. La sabiduría no promete un camino sin dolor, sino un camino donde el dolor no es en vano. Donde cada tropiezo se convierte en una lección, cada otoño, un paso. Y luego, como si el propio Eaben confirmó sus palabras, una brisa fresca barre los patios del templo, llevando el olor a pan recién cama y el sonido lejano de los niños tocando. Jerusalén se despierta, y con ella, la oportunidad de elegir. Algunos escucharán. Otros correrán, distraídos por los destellos efímeros del día. Pero la voz permanece, eterna, paciente, inexorable como amanecer. Salomón cierra los ojos por un momento. Él sabe que no son solo palabras que se va. Es un legado. Un mapa para cruzar el desierto de la existencia sin perder dirección. Cuando vuelve a abrir los ojos, el sol ya es alto y la ciudad palpita viva. Pero en algún lugar, un joven duda ante una encrucijada. Y allí, entre el ruido del mundo y el silencio del corazón, la sabiduría susurra una vez más. Elegir. La ciudad no se detiene. El sol escanea las piedras de las calles, pero la voz de la sabiduría no se cierra, persiste, terco como el viento que sopla entre las paredes de Jerusalén. No es un grito, sino un susurro que se infiltra en las conversaciones del mercado, a los ojos intercambiados entre padre e hijo, en las manos que dudan entre tomar el equilibrio justo o la moneda falsificada. Deja la necedad, se repite, porque sus frutas son dulces solo por un momento, y amargas para siempre. Y luego, ella aparece. No como una sombra, sino como una presencia que brilla con falsas promesas. Tu vestido es una tela de palabras seductoras, tu sonrisa esconde trampas. Las aguas robadas son dulces, murmura mientras derrama vino en tazas que nunca se vacían. Comer en secreto es agradable. Su casa no tiene puertas cerradas, porque no es necesario. Aquellos que entran, vienen en su propia voluntad, atraídos por el brillo del placer inmediato, ciegos al abismo que se abre a sus pies. Promete libertad, pero ofrece corrientes. Promete la vida, pero ofrece la muerte disfrazada de beso. Mientras tanto, a través de la plaza, se establece una mesa. No hay vino adulterado ni pan envenenado, sino una invitación abierta, ven,
come de mi pan y bebe el vino que mezclé. Aquí, no hay secretos ni errores. La sabiduría no necesita dispositivos, es apoyada por la verdad. Su fiesta no se emborracha los sentidos, pero ilumina la mente. Aquellos que se sientan en su escritorio salen más fuertes, no más débiles. Porque ella no roba, no engaña, no abandona. Ella construye. Y la ciudad observa, indiferentes o distraídos, mientras que los dos caminos se desarrollan uno al lado del otro. Un joven duda a la vuelta de la esquina. Su mirada salta entre la casa oscura, donde se ríe hace eco como canciones de sirena, y la mesa brillante, donde un hombre mayor, un padre, una maestría en su mano para no apretarlo, sino para guiarlo. Elija, repite la voz. No es un pedido. Es una invitación. Y también una advertencia. Porque la necedad no advierte antes de destruir. Ella sonríe mientras hunde las garras. El perezoso que avanza el trabajo hasta que la cosecha se pudre en el campo. El mentiroso cuya lengua teje una red tan intrincada que él mismo está envuelto en ella. El avaro que acumula tesoros como su alma lo hará. Todos un día miran hacia atrás y solo ven cenizas donde pensaron que construyeron un imperio. ¿Pero sabiduría? Ella espera. Paciente. Inagotable. En el campo, un hombre dobla la espalda bajo el sol, quitando piedras del suelo antes de sembrar. Tu vecino se burla, ¿por qué trabajar tanto? La tierra va solo. Pero cuando llega la tormenta, el agua gotea a través del suelo preparado, nutriendo las raíces, mientras que el campo descuidado se convierte en lodo estéril. Los deseos perezosos si no tienen nada, Solomón se mueve, pero el alma de los diligentes está lleno. En el mercado, dos comerciantes. Uno pesa la plata con manos firmes y ojos franco, sus clientes regresan, traen amigos, su tienda se llena. El otro esconde pesos falsos en el mango, hasta que un día, nadie más se acerca. El equilibrio engañoso es la abominación del Señor, recuerda la voz, pero el peso justo es su placer. Y así, la ciudad respira, pulsando entre opciones. Los niños observan. Aprender. Repetir. Un niño ayuda a su padre a reparar la cerca rota, otro roba higos del huerto de los demás y se ríe cuando no se ve. Una mujer teje el lino con dedos ágiles, mientras su vecina duerme al mediodía y luego se queja de hambre. La mano de los diligentes dominará, sabe Salomón, pero la pereza será impuesto. El crepúsculo cae. Las sombras se alargan, pero la sabiduría no duerme. Ella está en la risa de los justos que divide su pan, en la vergüenza del tramposo que baja sus ojos mientras pasa. Está en el silencio de lo sabio que escucha antes de hablar, en el clamor del tonto que no sabe cómo silenciar. Y cuando la noche finalmente involucra a Jerusalén, una última pregunta cuelga en el aire, tómalo como el perfume de los olivos, pesado como el destino. ¿Qué camino elegirás mañana? Y el resultado es tan visible como el sol que ahora se pone detrás de las colinas de Judá. El orgullo eleva las paredes donde debe haber puentes, la humildad, a su vez, abre puertas que incluso el oro no podía forzar. Un padre corrige a su hijo con amor, y crece en justicia, otra mimáis con indulgencia y cosecha la amargura en los próximos años. La diferencia no está en el destino, sino en la semilla plantada hoy. Jerusalén respira esta verdad a cada amanecer. En los campos, el agricultor que sembra con abundancia cosecha, mientras que el negligente ve su tierra devorada por las espinas. En los estudios, el artesano que perfecciona su arte gana una reputación, el apresurado, que desprecia los detalles, ve su trabajo olvidado. Incluso los niños, que juegan en las calles de Stone, revelan en sus juegos la ley no escrita de sabiduría, quien divide sus juguetes gana a los compañeros, quien se acumula, está solo. Y Salomón, desde la cima de su trono, ve más allá de las apariencias. Se da cuenta de que la riqueza de los tontos es como la arena entre los dedos, cuanto más se aprieta, más conduce. Pero la prosperidad de los sabios es como una raíz profunda, invisible para los ojos, pero inquebrantable en las tormentas. Un comerciante engaña a la escala y celebra sus ganancias fáciles sin ver su fama colapsada más rápido que sus monedas. Otro pesa honestamente, y su nombre se convierte en sinónimo de confianza, atrayendo bendiciones que ningún loje podría comprar. La noche avanza, y con ella, el murmullo de las elecciones. En la casa de los justos, el pan está roto de gratitud, en los malvados, incluso el banquete se ve amargado.
Un hombre regaña a su amigo con verdad y gana su lealtad, otro más plano. Por interés, y se inserta la desconfianza. Incluso el silencio habla, el sabio se cierra cuando es necesario, y sus palabras aumentan de peso, el tonto habla sin parar y nadie lo escucha. Pero es en los corazones de los líderes que Salomón arregla su mirada más atenta. Un juez que escucha con paciencia trae justicia, otro, que juzga su apariencia, multiplica las injusticias. Un rey que sirve a su pueblo es exaltado, un tirano, que se aplasta al levantarse, cae bajo el peso de su propio orgullo. La misericordia y la verdad conservan al rey, y el trono está sostenido por la bondad, el sabio recuerda. No son las espadas en manos de los guardias, sino la justicia en el corazón del gobernante que garantiza la paz. Y cuando el último rayo de sol desaparece detrás de las paredes, queda una certeza: la sabiduría no es un regalo reservado para los palacios. Ella está en el panadero que amasta el pan antes del amanecer, la madre que le enseña a su hijo a compartir, en el vecino que extiende su mano a los necesitados. Es en cada gesto que elige la luz en lugar de la oscuridad, la construcción en lugar de la ruina. El viento nocturno trae el perfume de los higos y el eco distante de las oraciones en el templo. Salomón cierra los ojos por un momento y escucha lo que pocos se dan cuenta: el sonido de las elecciones que se hacen, tejiendo el futuro de la ciudad. Algunos, como los cables dorados, brillarán por generaciones. Otros, como cables podridos, romperán el primer tirón. Mañana, el sol nacerá de nuevo sobre Jerusalén. Y la pregunta implacable y generosa girará nuevamente en cada cabeza, cada hogar, cada cuadrado: ¿qué hará con la sabiduría que se le ofrece? Debido a que no obliga a las puertas, no grita en los mercados, no se impone al terror. Ella espera. Invitaciones. Y cuando se abraza, transforma el común en extraordinario, lo efímero en eterno. La ciudad duerme, pero la elección nunca descansa. El aire está lleno del murmullo de voces que tejen destinos. Un comerciante extiende sus bienes con manos ágiles, mientras que otro, con ojos astutos, calcula las ganancias en la necesidad de los demás. Salomón sostiene, observando el contraste: aquí, la sabiduría se viste con honestidad, allí, los tontos se disfrazan como una oportunidad. Mejor es el pequeño con justicia que la abundancia obtenida con fraude, resuena en su pensamiento. No son las bolsas de plata que definen a un hombre, sino la forma en que las llena. Un niño corre entre los bancos, riendo mientras su madre la llama con voz firme pero tierna. Lo que salva a la vara odia a su hijo, recuerda al rey, pero quien lo ama a tiempo. No es crueldad, sino que me encanta corregir, no es debilidad, sino sabiduría que enseña. Cada lección plantada hoy se cosechará mañana, en carácter o en ruinas. Más tarde, dos hombres abogan por un pedazo de tierra. Uno, inflamado por la ira, levanta la voz; el otro, con manos abiertas, busca conciliación. La respuesta leve desvía el furor, piensa en Salomón. La lengua es fuego, pero también puede ser bálsamo. El rey sabe que las batallas más decisivas no se libran con espadas, sino con palabras, y que un solo gesto de humildad puede evitar años de amargura. Al pasar por la plaza de los jueces, ve a un viejo sabio escuchando atentamente la queja de una viuda. Su rostro no denuncia prisa, ni su corazón, indiferencia. Que cierra sus oídos a la pobreza de los pobres también cerrará el suyo al grito de Dios, recuerda. La justicia no es un peso para los hombros de los poderosos, sino un privilegio, la oportunidad de reflejar la naturaleza del Creador, que hace justicia a los oprimidos y le da pan a los hambrientos. El sol ya disminuye, pintando las piedras de Jerusalén con tonos de miel. Salomón a un pozo, donde las mujeres hablan mientras llenan a sus lanzadores. Uno de ellos, con una cara marcada con el clima, cuenta historias a las más jóvenes. Los labios justos se alimentan de muchos, medita al rey, pero los tontos mueren por falta de juicio. La sabiduría no es un tesoro para mantenerse, sino una semilla para sembrar, en consejos, en ejemplos, en vidas que juegan otras vidas. En la distancia, el sonido de un martillo resonado, son los constructores que trabajan en las paredes. Cada golpe es un recordatorio: la casa de los justos sigue siendo firme, pero la tienda de los malvados se desgarrará. No son solo piedras las que construyen una ciudad, sino opciones. Cada ladrillo sentado con integridad fortalece más que las paredes, almas. La noche cae, y las primeras estrellas parpadean sobre el monte Sayón.
Salomón gira los ojos hacia el templo, donde habita la presencia de Dios. El miedo al Señor es el principio de la sabiduría, susurra el viento entre las columnas. No es temer que paralice, sino la reverencia que se ilumina. Porque los que caminan en la luz no tropiezan en las sombras propias. Errores de ríos. Mañana, el ciclo recompensará. El mercado hervirá nuevamente, los jueces para juzgar, las madres para enseñar. Y en cada rincón de Jerusalén, la misma pregunta será silenciosa y urgente: ¿qué tipo de herencia está construyendo? Debido a que las ciudades pueden ser saqueadas, los reinos pueden caer, pero lo que se construye con sabiduría, justicia y miedo a Dios, ese tiempo borra el tiempo. Una virtud, pero sin discernimiento, solo se disfraza de imprudencia. El hombre sabio no evita el riesgo, lo calcula. No escapa de la batalla, tome el terreno donde luchar. Porque la verdadera fuerza no está en el ímpetu del primer golpe, sino en la estrategia que prevé la última. Entre los murmullos de los comerciantes y el clamor de los artesanos, Salomón se da cuenta de cómo la prisa corrompe los juicios. Un comerciante, ansioso por las ganancias inmediatas, vende bienes falsificados; otro paciente construye una reputación con cada transacción honesta. Que gana deshonestamente pierde más que dinero, por confianza, y sin él, ningún oro o plata tienen valor. La ciudad no solo está apoyada por muros de piedra, sino por tejidos de lealtad en la integridad cotidiana. En la corte, se arrastra un caso: dos hermanos disputan una herencia. Uno llora por la justicia con voz temblorosa, el otro, con argumentos agudos como espadas. Salomón no solo juzga las palabras, pesa los corazones. La ley puede ser clara, pero la equidad requiere sabiduría. Él sabe que una decisión injusta sacude no solo a las partes involucradas, sino también la fe de las personas en la ley. Cuando la escala se falsifica, toda la ciudad cuelga para el abismo. Al anochecer, en los campos más allá de las paredes, los agricultores recolectan los últimos rayos de trigo. Algunos, con sus manos llamando al trabajo constante, cantan mientras trabajan; otros, que dejaron el suelo, ahora mendigas. La cosecha no miente. Salomón ve allí la ley más antigua e inexorable: que cerdas, esto también cosechará. La pereza no es solo una falta de acción, es una traición contra el futuro propio. ¿Y la diligencia? Un acto de fe en la recompensa que vendrá. De vuelta en el palacio, entre el brillo de los candelabros y el susurro de los consejeros, medita sobre el poder de las alianzas. Un rey puede tener ejércitos, pero son los hombres de confianza los que apoyan el trono. Mejor es el vecino cercano que su hermano, y aún mejor el consejero que dice la verdad, incluso cuando duele. Porque la adulación es dulce veneno, mata al alma mientras calma las orejas. La noche cae sobre Jerusalén, y con ella el silencio que precede a las grandes revelaciones. Salomón mira a las estrellas, lo mismo que guió a Abraham, que fue testigo de la fuga de Egipto, que brillará en generaciones que aún no nacieron. La sabiduría no es un faro estático, es una antorcha pasada de mano en mano. Y él sabe, el legado de un hombre no se mide por el oro que se acumula, sino por la luz que sale. Mañana, el sol volverá a nacer sobre la ciudad. Los comerciantes volverán a la sentencia, los jueces a la sentencia, los padres para instruir. Y en todas las opciones, en el mercado, en la corte, en el hogar, Jerusalén decidirá si ser recordado por la gloria de sus paredes, o la grandeza de sus hombres. Porque la espada puede conquistar un reino, pero solo la sabiduría lo conserva para siempre. La fuerza construye imperios, pero es la sabiduría la que los perpetúa. El poder sin disciplina es como un río sin márgenes, devastador en su furia, estéril en su legado. Salomón sabe que cada decisión tiene el peso de las generaciones; un decreto injusto puede manchar un reinado, mientras que un acto de justicia resuena en la eternidad. El corazón del hombre se abre camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos. No hay suerte que no pase por las manos de Dios, ni un destino que escape de tu equilibrio. Cuando el crepúsculo pinta el cielo de Jerusalén con tonos de fuego y púrpura, el rey contempla la ciudad no como un monarca lejano, sino como un pastor que conoce a cada oveja por su nombre. Cada palabra dada en los patios, cada moneda intercambiada en el mercado, cada veredicto pronunciado en los tribunales, todo se planta en el suelo del tiempo. Y cosechará lo que sembraron. La verdadera seguridad no está en paredes insuperables, ni en tesoros acumulados, sino en obediencia a principios superiores que los hombres. Salomón lo conoce: el hombre justo recibirá la bendición del Señor,
pero la de las tortuosas maneras será lanzada por el suelo. La misericordia y la verdad son las columnas que apoyan su trono, el amor por la justicia, tu escudo. Mientras la ciudad se despierta con la esquina de los gallos y el rumor de los primeros pasos en las calles, el rey se da cuenta de que Jerusalén no es solo piedra y oro, es una tela viva de opciones. Y cada cable de esta tela es examinado por ojos que ven más allá de las apariencias. En el hall del trono, entre consejeros y temas, Salomón escucha más que las palabras, escucha los silencios, las dudas, los intereses velados. Sabes que la justicia humana a menudo se dobla, miedo, ambición, conveniencia. ¿Pero justicia divina? Esto es implacable en su equidad, necesita en su juicio. Al igual que Waters, el corazón del rey está en la mano del Señor, lo apoya a donde le agrada. Los hombres ven acciones, Dios pesa intenciones. Y es en este abismo entre lo visible y lo invisible que se decide el destino de los reinos. Mientras camina por los jardines del palacio, el rey reflexiona sobre la paradoja del poder, cuanto mayor es la autoridad, la responsabilidad más profunda. Un error tuyo no es un tropiezo, es un terremoto. Por lo tanto, le enseña a sus oficiales, que la sabiduría sea la lámpara en sus manos, la prudencia el mapa de sus viajes y la humildad la capa que cubre sus hombros. Porque incluso los más fuertes son frágiles frente a la voluntad de Dios, e incluso las mayores acciones se pudren si están regadas por la maldad. La prisa conduce a la pobreza, la diligencia a la abundancia. Mejor es la justicia con pan seco que el torrente sanguíneo manchado. Las sombras se extienden sobre las paredes cuando Salomón se abre a una ventana a la ciudad. Observa las formas, otros curvados por trabajo honesto, otros erigidos por el orgullo vacío. La altiva será humillada, el violento perecerá en su propia trampa. ¿Pero el que pesa sus acciones con integridad? Esto tendrá seguridad como herencia. El mal puede disfrazarlo como astuto por un tiempo, pero tarde o temprano su máscara cae. Y orgullo, este es el veneno que se erosiona a los gigantes. En el Consejo Real, las voces se entrelazan en debates sobre leyes, comercio y alianzas. Pero Salomón escucha más allá de las palabras, un reino no es sostenido por los decretos, sino por el carácter de aquellos que las cumplen. Luego enseña lo que ha aprendido en la escuela más dura, que el maestro es su propia vida. Instruye al niño en el camino a seguir, e incluso cuando el envejecimiento no se desviará de él. Porque la corrupción de un pueblo comienza en la negligencia de sus principios. ¿Quién oprime a los pobres para enriquecer la maldición? ¿Quién extiende la mano a la bendición necesitada de las cosechas? En las calles, el contraste es claro, el comerciante que mide honestamente obtiene confianza, que engaña en el equilibrio pierde hasta el nombre. Salomón sabe que la justicia no es un ideal abstracto, es el pan diario que alimenta o envenena a una nación. El que ama la pureza del corazón caminará con seguridad, cualquiera que pervertirá sus caminos será destruido. La herencia construida con sudor es más duradera que la riqueza robada. ¿Y la verdadera riqueza? No está en las arcas, sino en la integridad que ningún ladrón puede robar. El sol se pone, y con él, otro día de elecciones. Salomón cierra los ojos por un momento y ve no solo Jerusalén, sino que el futuro de sus decisiones es esculpiendo. El buen nombre es más precioso que el oro, la estima vale más que plata. Porque un reino puede ser rico y podrido dentro, o pobre y lleno de gloria. La diferencia no está en lo que tienen, sino en lo que son. Y mañana, cuando el sol vuelva a subir, la ciudad se despertará no solo con el ruido de los mercados, sino también con el eco de sus propias elecciones, para bien o por ruina. La sabiduría no es un regalo estático, sino una llama que requiere madera constante, vigilancia sobre sus propios pasos y las sombras que se mueven en las esquinas del corazón. Salomón sabe que el hombre no solo se pierde en los excesos del vino o los banquetes de glutonaria, sino también en las elecciones que toma cuando nadie lo ve. No te sientas en la mesa de aquellos que se ríen hoy y mañana lloran, advierte, porque la indulgencia es una trampa vestida de placer, y la somnolencia que trae no es descansar, sino la cubierta de negligencia. Los trapos que cubren el borracho no son solo trapos de tela, sino los restos de un futuro desperdiciado. Pero el peligro no solo se esconde en las tazas o platos. Se arrastra en las palabras inequívocas, en las miradas envidias, en las alianzas hechas a la sombra de la ambición. Salomón observa a los jóvenes príncipes y consejeros, aquellos cuyos corazones siguen siendo maleables como arcilla húmeda, y les enseña, ajusta los deseos mientras son brotes,
porque cuando se convierten en árboles, sus raíces se desgarran en las piedras de la base. La disciplina no es una cadena, sino un escudo. El hombre que aprende a decir suficiente antes. Puede que el exceso domine no solo preserve su riqueza, sino su alma. Y hay algo aún más sutil, la maldad que se disfraza de astucia, la envidia que se viste de ambición, el lenguaje que, como una espada afilada, duele sin precisión y deja cicatrices profundas. No te elimine con la caída de tu enemigo, ordena, porque la justicia no es un juego de mesa en el que se celebra la derrota de los demás. El sabio sabe que el tiempo revela todas las cosas, y lo que hoy parece que la victoria puede convertirse en cenizas en la boca. El Señor pesa los corazones, y ninguna trama escapa del equilibrio divino. Cuando el sol se inclina sobre los techos de Jerusalén, pintando las piedras con tonos de fuego, Salomón camina por los jardines del palacio, donde el murmullo de las fuentes se mezcla con el susurro de las hojas. Allí, entre los aprendices que lo rodean, desarrolla otra lección: el edificio es más que apilar piedras. Es calcular el peso de cada uno, para predecir dónde la lluvia golpeará más fuerte, saber dónde protegerá la sombra del calor. Un reino no se eleva a toda prisa, ni una vida se construye con atajos. El tonto corre, la planta sabia. Y luego, en la corte, donde las disputas se acumulan como nubes antes de la tormenta, Salomón recuerda que la justicia no es un martillo sino una escala. Una palabra en el tiempo calma la ira, un silencio en el momento adecuado evita la guerra. El líder que gobierna prudencia no necesita levantar la voz, porque su autoridad está en equidad, no en el accidente. No te glorias mañana, advierte, porque el orgullo es un castillo de arena, firme hoy, mañana barrido por la marea. Por la noche, cuando se apaga la ciudad y solo el susurro de los rollos de pergamino rompe el silencio, Salomón permanece despierto. Él sabe que la sabiduría no es un tesoro para ser almacenado en las arcas, sino una semilla para plantarse. Cada consejo dado, cada advertencia dada, cada ejemplo vivido es un grano arrojado a la tierra fértil de los corazones. Los justos serán recordados, mientras que los malvados, como el humo, se disipan sin rastro. Y cuando el amanecer besa las paredes de Jerusalén nuevamente, el rey está listo. Porque gobernar no es solo reinar sobre los hombres, sino cultivar un futuro en el que la justicia sea tan sólida como las piedras del templo y la sabiduría, tan luminosa como el sol que nace. Recto, mientras los malvados caminan en la oscuridad, tropezaron con sus propias mentiras. La luz de la sabiduría ilumina no solo el camino individual, sino una nación entera, porque una gente que elige la justicia construye bases que ni el tiempo ni la adversidad pueden sacudir. Salomón gira su mirada a las murallas de la ciudad, donde el comercio pulsado y las voces se mezclan en un coro de negociaciones y promesas. Allí, entre el brillo del oro y el sudor del trabajo, distingue dos tipos de hombres: aquellos que sembren honestamente y cosechan confianza, y los que cosechan vientos, ya que se han equivocado. Lo que siembra la injusticia será angustia estable, y la cosecha será amargada como una villera. Pero lo que cultiva la verdad verá su mesa llena, no solo pan, sino respeto, monedas que ningún tesoro puede comprar. Y el rey sabe que la prueba más difícil no está en las grandes obras, sino en las pequeñas elecciones de la vida cotidiana. Una mirada deshonesta, una palabra retorcida, un gesto de codicia. Estas son las grietas donde entra la corrupción, silenciosa como un ladrón en la noche. El malvado es derrocado por su propia maldad, mientras que el justo se eleva, no por la fuerza de sus brazos, sino por la firmeza del carácter. Porque la verdadera riqueza no se mide en talentos de plata, sino en la solidez de un nombre que resuena con honor en generaciones. Observa que un grupo de ancianos se reunió a la sombra de una higuera, sus voces serias tejiendo consejos como cables de una capa protectora. Existe la sabiduría que no envejece, la que enseña que es la pequeña que la abundancia de los malvados. Un hombre puede acumular tesoros, pero si su alma está podrida, su herencia será devorada por polillas. Mientras tanto, lo que ha dividido su pan con los necesitados encontrará que su verdadera fortuna está en los brazos que lo apoyará cuando tropiece. El sol ahora se niega, pintando el cielo con tonos de púrpura y oro, y Salomón siente el peso sagrado de su misión. No es suficiente gobernar, necesitamos enseñar a vivir. Porque una nación no solo está construida con leyes, sino con corazones alineados con la justicia. Él toma su pergamino nuevamente, y su pluma rasca palabras que arderán como brasas en el cofre de quienes los leen. El camino de los malvados es como la oscuridad, no saben cómo tropiezan.
Pero el camino de los justos es como la luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que es un día perfecto. Y mientras la noche pasa sobre Jerusalén, las palabras del rey permanecen, no como un eco del trono, sino como un faro para aquellos que buscan navegar por las aguas traicioneras de la existencia. Porque al final, no son las coronas las que definen un legado, sino las elecciones que, como las semillas, brotan en los árboles de la vida, o espinas que sofocan el futuro. La voz de la madre de Lemuel no es un murmullo tímido, sino un grito que cruza los siglos, una alerta grabada no en tabletas de piedra, sino en la tela misma de la realeza. No le dé su fuerza a las mujeres que destruyen reyes, ni sus caminos hacia lo que corrompe el alma. Salomón siente el peso de estas palabras como si fueran dirigidos a sí mismo, no como una acusación, sino como un espejo. Para un reino no cae a través de las espadas enemigas, sino para la erosión silenciosa, un gole de más vino que difumina la justicia, un deseo desenfrenado que persigue razonamiento, un momento de debilidad que abre las violaciones a la ruina. Y luego el consejo se convierte en una imagen, un rey borracho, tropezó no en los escalones del trono, sino en su propia conciencia, mientras que los gritos de los oprimidos se pierden en el eco de sus partidos. Para que no olvide la ley y pierda la causa de los afligidos. Salomón sabe que la historia no perdona a los gobernantes que confunden el poder con la licencia. La corona no es un escudo contra la responsabilidad, sino una carga que requiere sobriedad, no solo cuerpo sino de espíritu. Un líder que se entrega a los excesos no gobierna, está gobernado por sus vicios. Pero la sabiduría de la madre de Lemuel no deja de advertencia. Ella dibuja, con firmes trazos, el retrato de un soberano que debería ser, abre la boca por la silenciosa, por la causa de todo el indefenso. Abre la boca, juzga y haz justicia a los pobres y necesitados. Aquí, la regalía no se mide por ejércitos o tesoros, sino por la capacidad de doblarse para escuchar quien no tiene voz. Salomón cierra los ojos y ve, como en la visión, las manos calientes de los campesinos, los ojos cansados de las viudas, los niños que heredarán no solo la tierra, sino también las elecciones de sus líderes. Un reino justo no está construido con decretos lejanos, sino con la voluntad de ensuciarse las manos en el barro de la realidad de los demás. Y luego, como si el aire en sí se hubiera convertido en un pergamino, la figura de la mujer virtuosa viene antes que él, no una idealización frágil, sino una fuerza que teje el futuro con hilos de coraje y prudencia. ¿Quién lo encontrará? Su valor es muy superior al de Rubis. Salomón no la ve no como una sombra sumisa, sino como una columna que apoya la casa mientras su esposo delibera en las puertas de la ciudad. Ella no espera permiso para actuar, actúa. Compre campos, planta viñedos, extiende sus manos a los necesitados. Su valor no está en la belleza que se marchita, sino en la sabiduría que alimenta, en el trabajo que construye. La palabra consola. Es engañoso es la gracia y la vanidad, la belleza, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Y Salomón entiende, la verdadera nobleza no se hereda de la sangre, sino que es conquistada por el carácter. Un reino puede tener paredes de oro, pero si sus mujeres, sus madres, esposas, hijas, no son guardianes de integridad, hasta que las piedras del palacio se conviertan en polvo. El sol ahora baña los atrios del templo, y las palabras de Lemuel y su madre bailan en el aire como polvo sagrado. Salomón se da cuenta de que el liderazgo no es un trono aislado, sino una red de relaciones, el rey que escucha a su madre, la mujer que cría a su familia, las personas que confían en sus guías. Todo está conectado. Y si se rompe un enlace, ya sea por la arrogancia del gobernante, la negligencia del forte o la cobardía de la justa, toda la tela se desmorona. Se levanta, y sus pasos hacen eco no como orden, sino como una promesa. Porque la sabiduría no es un tesoro para mantenerse, sino una llama para pasar. Y mientras Jerusalén se despierta, Salomón sabe que el legado de un rey no solo está escrito en crónicas, sino en la vida diaria de aquellos que, como la mujer virtuosa, convierten lo común en sagrado, un gesto de justicia aquí, una palabra de esperanza allí, hasta que toda la ciudad se convierte en un reflejo de la gloria sin desvanecimiento. He aquí, entre el zumbido del mercado y el murmullo de las oraciones matutinas, Salomón contempla el retrato vivo de lo que han descrito las palabras de su propio libro, una mujer cuya existencia es un poema de fuerza y ternura, un himno de trabajo y gracia. No es oro que la corona, ni los rubíes que midan su valor, sino la firmeza de sus manos, la sabiduría de sus elecciones. La compasión que teje cada gesto. Mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? La pregunta no es retórica,
Es una invitación a ver más allá de lo obvio, reconocer que la verdadera nobleza no es heredada por el linaje, sino que es conquistada por el carácter. Se levanta antes de que el sol de oro toque las colinas de Jerusalén, y sus manos ya están ocupadas, no por obligación, sino a propósito. Negocie con comerciantes involuntarios, planta viñedos con el sudor de su propio trabajo, se visten con fuerza que usa una armadura invisible. No hay miedo en su risa, porque su futuro no depende de las incertidumbres del mañana, sino la fidelidad de hoy. Solomón observa, y en cada detalle él ve confirmado lo que escribió su propia penalización, ella considera un campo y lo compra, de la palma de sus manos brota prosperidad. No es la riqueza la que lo define, sino la forma en que lo maneja, con generosidad, con un aspecto que ve más allá de lo inmediato. ¿Y tu voz? Ah, tu voz no es un eco vacío, sino un río de sabiduría que riega todo. Él habla amablemente, pero sus palabras llevan el peso de la verdad, instruye con firmeza, pero su tono es el que construye, no de aquellos que destruyen. Abre la boca con sabiduría, y la ley de bondad está en tu lengua. No es una autoridad impuesta, sino una influencia gana en la familia, lo que la llama bendita, en el esposo, alabarla en las puertas de la ciudad, en la comunidad, que reconoce en ella un faro de integridad. Porque la virtud no se esconde, brilla, incluso en los gestos más simples, en el pan que no falta en la mesa, en la casa que no conoce la pereza, en la fe que no vacila antes de las tormentas. El rey sabe que no es una coincidencia que el libro que lleva su nombre termina así, no con un decreto real, sino con el retrato de una vida que encarna todo lo que la sabiduría predica. Muchas mujeres proceden virtuosamente, pero todas son superiores. No es una comparación que disminuye a los demás, sino una celebración de lo que sucede cuando un corazón se entrega al miedo al Señor. Porque la gracia es fugaz, la belleza se desvanece, pero ¿la mujer que construye su vida sobre la roca? Esto será elogiado, no solo por generaciones, sino por la eternidad. Y así, cuando el sol se pone sobre Jerusalén, hinchando las piedras del templo, Salomón cierra el rollo de Proverbios con una certeza: la verdadera sabiduría no es un mapa almacenado en archivos reales, sino una forma. Un camino que comienza en el corazón que sacude ante la santidad de Dios y se desarrolla en las manos que trabajan, bocas que bendicen, pies que caminan en justicia. No es un conocimiento para ser admirado desde lejos, sino una llama para encenderse, en cada decisión, cada palabra, cada acto de amor que resiste el tiempo. Porque este libro no fue escrito para ser solo leído. Fue escrito para ser vivido. Entonces, al cerrar tus páginas, no preguntas ¿qué entiendo? Pero ¿qué haré? Donde los tontos todavía habitan en sus pasos. ¿Qué consejo escuchaste pero aún no lo has aplicado? ¿Qué relaciones deben ser regadas con la verdad? ¿Qué palabras necesitas para ser templadas con la gracia? ¿Qué obras deben hacerse con excelencia? Si ha llegado aquí, no es coincidencia. Es porque algo en este libro resonó más allá de las palabras, tocó la fibra de lo que sabes que es verdad, pero es posible que hayas pospuesto. Así que hoy, haz más que asentir. Testificar. Escribe no solo como una lectura terminó, sino como quien comenzó un viaje: he llegado al final del libro de Proverbios, y ahora sé que la verdadera sabiduría comienza en el corazón que teme al Señor. Que este no es un punto final, sino una coma, una invitación para sumergirse más. ¿Qué proverbio se ha convertido en un espejo para tu alma? ¿Qué consejo llevará hoy como una lámpara a sus pasos? Compartir. Porque cuando hablas, otros escuchan. Cuando actúas, otros están inspirados. Y cuando buscas sabiduría como plata y caza como un tesoro escondido, descubres que no es un destino, sino el camino. Jesús, la sabiduría encarnada, el Verbo que se convirtió en carne, el cumplimiento de toda prudencia y virtud. En él, los proverbios ganan carne y hueso, los consejos se convierten en vida. Si aún no lo conoce, hoy es el día para rendirse a su voz, para que transforme su corazón de piedra en un corazón que palpite con el ritmo del cielo. ¿Lo creas? Y vivir no solo con sabiduría, sino en él, que es la fuente de toda sabiduría. Que Dios te bendiga, no con una bendición pasajera, sino. Pero sigue siendo, la de una vida anclada en la roca, iluminada por la verdad, y conmovida por un amor que nunca falla. Hasta que nos volvamos a encontrar, deje que sus pasos sean firmes, sus palabras llenas de gracia y su corazón, un santuario de sabiduría que viene de arriba.